Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Hemos estado hablando del tema del narcotráfico, hemos comenzado con la faceta posiblemente más importante de todos estos videos y entonces estamos asentando la base en la que vamos a ir ya después hilvanando, ¿no? Construyendo este diálogo con ustedes, este compartimiento que tenemos de ideas y de puntos de vista y de cosas. Y lo que les comentaba en el video anterior es, 2 o 3 videos que empecé, es lo complejo que es y que mucha gente tiende a simplificarlo, o incluso mucha gente tiende a escandalizarlo, el tema de las drogas, por falta de conocimiento. Mucha gente se pone muy emocional, se enoja demasiado, no lo analiza de la parte lógica y entonces crea mucha confusión, confusión innecesaria. Y entonces notamos, nosotros que hemos vivido en este mundo, notamos las grandes diferencias, o sea, lo hemos experimentado esto. Le digo, así como hablamos a través del video obviamente, los distintos puntos de vista que mucha gente tiene, incluso ustedes con sus comentarios, y le digo, en los otros videos que he visto de muchos otros colegas que comentan y demás, leo los comentarios de la gente. Mucha gente habla, digamos, sin fundamento muchas veces porque se engancha en un punto de vista y de ahí no lo saca uno, ¿no? La ideología está muy cerrada. O sea, cuando hablamos del narcotráfico a veces, ¿no? Se mezclan muchos otros temas, o sea, no es la droga nada más. Recuerda que les comentaba que la droga es insignificante, o sea, es una estupidez, son polvos, son mezclas líquidas, inyecciones, hojas secas, preparaciones médicas que se inyectan y que alteran la mente, ¿no? Pero el negocio detrás y los millones y miles de millones de dólares crean toda una euforia, todo un enojo, todo un deseo de querer ganar, y obviamente hay gente que en este mundo se maneja a través de esos cánones. Entonces hay mucha indiferencia en algunos lugares, hay mucho odio en otros, hay mucho dolor en otros. Le digo, hay muchas emociones muy profundas en este tema, y están obviamente los que no le importan. Y después a eso le agregamos el tema de la ley, ¿no? La ley fundamentalmente en todo el mundo es muy similar. Las drogas, fuera de algunos países que ya han sido más progresistas y que a lo mejor no sancionan el tema del narcotráfico tan seriamente, la mayoría de los países las prohíben, y hay toda una ideología detrás de esto, de que la razón por la que el tema del narcotráfico es tan difícil de entender o de mantener o de controlar es por la severidad de las drogas. Ese es un tema. El otro elemento, fíjese, este es el tema del sistema legal, judicial, pero hay un elemento, hay un grupo de ciudadanos en el mundo entero que dicen que no, hay que legalizarlas, que hay que despenalizarlas, que hay que dejarlas que actúen más libremente. Y entonces esa confusión, como comentaba en el video anterior, esa idea, ese conflicto de ideas, causa mucho desacuerdo. Y encima, cuando vamos interpretándolo de país a país, y usted recorre por todo el mundo, como mucho de lo que yo he hecho, usted encuentra personas que tienen distintos puntos de vista. Y no estoy hablando de los delincuentes, de los narcotraficantes, simplemente estoy hablando de incluso la gente que está supuestamente luchando para que este tema, porque la famosa lucha, ¿no? La guerra, el cuento de la guerra, se emociona y se engancha en este debate. Y le digo, hay extremos, por ejemplo, en algunos países, y usted lo sabe esto, en algunos países directamente, si usted llega a introducir droga al país, tienen pena de muerte. Y es más, cuando usted llega, por ejemplo, a algunos países de Oriente, Indonesia, Singapur, por ejemplo, cuando usted baja del avión y entra al aeropuerto, tienen pósters con la horca que dice está penado bajo pena de muerte. Y así todo,
tienen problemas, problemas de consumo, tienen problemas de narcotráfico, no es tan extraordinario como lo es en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, pero sí existe. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano siempre va a jugar a ese riesgo, ¿verdad? Pero lo que yo aquí le quiero comentar es que la ley a veces es extremadamente severa, por ejemplo, en el caso de colgar a cierta gente, porque, y le digo, la pena de muerte está sancionada si simplemente usted trae cierta cantidad de droga. O sea, la droga está sancionada directamente, pero si usted trae cierta cantidad de droga, y pueden ser menos de un kilo, o sea, no estoy hablando de grandes cantidades, sino de cosas muy controladas, es pena de muerte, pero así directamente. Y si no hay si no le dan una pena de muerte por razones digamos de que hay mucha presión de un país o de los medios internacionales y demás, por lo menos le van a dar una cantidad enorme de años estando en la cárcel. Hay penas corporales en las que le dan una cantidad enorme de latigazos. O sea, le digo los extremos que existen. Y dentro de esos extremos están también los extremos penales de nuestros países como Estados Unidos, que depende del tipo de droga y la cantidad de droga puede terminar preso durante muchos años. Es más, para que vea la ironía de lo que le estoy hablando del sistema legal, y ya lo voy a profundizar en otro momento, nomás que ahora estoy viendo para que vea lo controversial que es este tema. Hace años y años atrás, en los años 1960, 1970, las drogas el tema penal de la droga era limitado, le daban a lo mejor unos meses, muchos ni los arrestaban, les quitaban el cargamento y los echaban. Después empezaron ya a subir las drogas y a cuestión de los 80 y 90 incrementaron tremendamente, a tal nivel que si encontraban una mínima cantidad de droga le podían dar hasta 20 años de cárcel, que eso incrementó tremendamente la población carcelaria aquí en Estados Unidos. Y hay una cosa que la gente no entiende, y cuando yo hable de las controversias o digamos, las diferencias que existen entre nuestros países y Estados Unidos arresta miles y miles de personas todos los años por el tema de las drogas, de la venta de drogas y del narcotráfico. No se ilusione de que acá no hay eso, ¿no? Hay miles, pero el problema no se ha minorado, ni se ha resuelto. Y entonces, este es el problema, y le estoy hablando de gente que vende droga, no estoy hablando del consumo. El consumo es otro tramo. Pero eso influencia. Ahora, cuando estas leyes son aplicadas en algunos de nuestros países, pues sí, si usted desafortunadamente tiene la mala suerte de ser una persona muy pobre, que no tiene acceso al sistema legal, usted tiene, digamos, situación precaria económicamente y todo, toda la ley le cae encima y le dan con todo. Si usted llega a tener mucho dinero, es posible que haga dos cosas. Puede, vamos a decir, si se va por el lado legal, que la mayoría de nuestros países no funciona, pero si va por el lado legal, puede contratar unos buenos abogados y puede aminorar su pena o salir y que no lo encuentren culpable. Si tiene la mala suerte de no tener dinero, amigo o amiga, va usted a terminar preso en una de las cárceles peores, en las peores cárceles que pueda encontrar en su país, y entonces ahí empieza todo ese otro drama. Bueno, esa misma mentalidad que le estoy diciendo que causa tanta diferencia entre otro y otros lugares, es un poco el drama que le digo de este tema, que la gente cuando lo habla nunca lo considera a veces. O sea, la gente lo mira como que es un negocio manejado por gente perversa que nomás tiene y se beneficia de ello. Y sí existe eso, pero también hay muchos intereses, y es lo que yo le decía. Cuando por ejemplo, el narcotráfico es tremendamente ilegal aquí en Estados Unidos, en todas las acciones. Y fíjese, le voy a hacer un comentario para que vea la diferencia de la ironía que es todo este tema del narcotráfico. Acá en Estados Unidos, obviamente, el narcotráfico está prohibido, sobre todo la cocaína, la heroína, la metanfetamina y otro montón de drogas, y ahora usted ha visto un montón de drogas más que han salido sintéticas y demás. Y la marihuana está también, ¿se acuerda cuando hablaba el tema de la ley de la marihuana? La marihuana está incluida en este tipo de drogas. Y entonces, como le comenté anteriormente, en el fuero federal, la marihuana está considerada parte de esta prohibida. Sin embargo, le comenté también que muchos estados en Estados Unidos ya está autorizada porque la ciudadanía ha votado, o sea, han traído la ley a la legislatura. Aquí lo que hacen es
crean una ley y la someten al pueblo, y si el pueblo elige, en el estado que usted está, en la provincia, usted elige que eso es legal, que es lo que usted quiere que pase, por ejemplo, el consumo de, vamos a decir, el uso de marihuana por placer o por medicinal, la gente vota y al año siguiente se aprueba que la ley sea, que la marihuana sea legal. Y esto ha ocurrido muchísimo, a pesar de que en el Foro Federal es ilegal. Ahora, fíjese la ironía de lo que le estoy hablando. En Estados Unidos, federalmente hablando, la droga, la marihuana es ilegal. Hay estados, por ejemplo el estado de Colorado, que es el más, donde usted la puede consumir libremente sin ningún problema, hay gran consumo y demás. Ahora, ¿cómo usted, y esto es algo que le digo, mis colegas, mucha gente se enoja, se molesta, pero es una realidad, ¿cómo usted defiende este argumento cuando, por ejemplo, usted como un agente federal, usted como un representante del sistema, Estados Unidos, va a un país nuestro en Latinoamérica, habla de la lucha contra el narcotráfico, habla de la droga, y, por ejemplo, vamos a decir que ya no ocurre, pero vamos a decir que yo le digo, ¿sabe qué? Usted tiene que terminar con todos estos planteos de marihuana porque la marihuana es una droga prohibida. ¿Cómo usted lo entiende eso? ¿Cómo lo comprende? ¿Cómo lo califica y cómo lo balancea en el mundo? Cuando yo le estoy diciendo que ya hay una cantidad enorme de estados, más del 50% de los estados, de las provincias en Estados Unidos, que ya es legal consumir la marihuana. ¿Cómo defiendo yo ese argumento? Estoy hablando de la parte legal, o sea, yo no estoy hablando nada ilegal, estoy diciendo que la marihuana es ilegal y que los individuos, los narcos que trafican en marihuana son enemigos del Estado y todo eso. Pero aquí en Estados Unidos, fíjese que cosa curiosa, todas las plantaciones y todos los procesos y toda la marihuana que se vende mucho es totalmente legal. ¿Me entiende? Y le estoy diciendo que lo mismo ocurre en algunos países donde si a usted lo agarra, por ejemplo, con hashish, que es un derivado de la marihuana, más potente, lo cuelgan. ¿Me entiende cuál es lo irónico y lo controversial de todo este tema? Entonces, quiero que entienda eso, quiero que comprenda que hay mucho desconcierto en esto, mucha desunión, no hay un plan. Y esto quiero que lo entienda también porque cuando hable yo de combatir la droga, estos temas salen. Y es donde mucha gente viene y dice, pero escúcheme una cosa, ustedes hacen esto, en Estados Unidos de tal lugar, o ustedes ponen esto. Entonces, es muy difícil, como decimos a veces en el ambiente, ¿no? Hablar de los dos lados de la boca. O sea, digo una cosa por acá, pero por otro lado digo acá. Y eso, desafortunadamente, en el tema del narcotráfico internacional ocurre muchísimo. Porque, acuérdese, le comentaba de ambos lados, de que hay gente que es extrema derecha, que no racionaliza lo que le acabo de decir. A ellos no les interesa. Ellos dicen, ¿sabe qué? A mí no me interesa la ley en otro lugar. La marihuana está prohibida en todos lados. Aunque ustedes digan. Y no quieren reconocer que la gente no les hace caso. Entonces, cuando usted tiene esa controversia de tanta diferencia de ideología, tiene muchos enemigos. Y luego tiene el otro extremo, acuérdense que siempre hay uno en el medio que no sabe para qué lado correr, pero tiene otro extremo que quiere legalizarla, que dice que la solución a este problema es legalizarla. Que ya lo voy a hablar. Y le voy a comentar de que depende de la cultura de donde usted viva. Porque el problema de la legalización es que lo van a legalizar, vamos a decir, en un país, pero no lo van a legalizar en otro. Porque depende de qué gobierno tenga, depende de qué corriente política esté en el poder, depende de los intereses bancarios que usted tenga, depende de qué otra cosa tiene. Por ejemplo, y le digo, ahora estoy hablando así, nomás para darle a usted un poco, porque ya lo voy a profundizar el tema, pero hay países, amigos y amigas, donde la economía interna de ese país es un desastre. No hay nada, no tienen gran cantidad de productos. Entonces hay cierta planta, como la hoja de coca, por ejemplo, que se cultiva en ciertos lugares porque no hay otro producto. Porque además, si hay otro producto, a lo mejor lo cultivan y le pagan una miseria por eso, cuando con la planta de coca usted puede ganar 100 veces más que eso. Entonces, esos argumentos, cuando usted los pone y los analiza al lado de la ley, porque vamos a decir, hombre de la ley, yo voy a salir con la ley, es decir, el Código Penal dice toda usted se ríe.
Y entonces, más todavía, ahora imagínense yo como agente representante federal del gobierno de Estados Unidos, voy a un país y pretendo hablar del tema del narcotráfico cuando tengo legalizada la marihuana en 27 estados, cuando tengo grandes dilemas de consumo. Entonces, ¿qué pasa con la gente que se une a mí? Y hay gente que sí me va a apoyar, porque hay gente muy honesta, muy, le digo, que cabe y que interesa y que no le interesa todo el tema de la droga, y se apoya. Pero hay mucha gente que le va a decir, ¿sabe qué? No sea hipócrita. Y tienen razón, tienen razón. Y este argumento, que le digo, lo estoy hablando con la gente decente, es el mismo argumento que tienen los narcos. O sea, los narcos le hacen el mismo argumento. Le dicen, porque el narco le dice, oiga, yo soy un negociante. Yo soy un negociante. O sea, olvídese de la violencia, olvídese de la corrupción. Simplemente hablemos del negocio de la droga. Yo negocio, yo tengo cultivo, yo la empaco y yo se la mando y la vendo. Claro, nunca consideramos la otra parte, ¿verdad? Que es la que vamos a hablar también, que es la violencia, que es la corrupción, que es lo que destruye parte de su sociedad y le hace eso. Pero estamos hablando del negocio. Y en cierto modo, si lo analizas desde el punto de vista, el narco tiene razón. Hay una demanda, hay un producto y se vende, nada más, es todo. Pero ya cuando lo empieza usted a analizar, y yo por ejemplo que estoy aquí en Estados Unidos y viene un cargamento de droga que supuestamente va a arruinar a media sociedad, que va a hacer adicto, no hace adicto a nadie, ya están los adictos. Yo digo, la droga no hace adicto a nadie, los adictos están, siempre han estado. Entonces, es todo este debate que les estoy comentando, amigos, tiene mucho que ver con cómo encaramos la guerra del narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, toda esta farsa, cosas, porque sí hay que tener controles, o sea, no me malinterprete que le estoy diciendo que hay que eliminar la guerra contra el narcotráfico. No, hay que tener controles, pero hay que hacerlo más inteligentemente. Y hay que trabajar en conjunto y hay que idear. Y esto es lo que estamos tratando de hablar. O sea, yo no estoy en contra de investigar grandes... porque la ley, hasta que no cambie, uno no tiene opción. No estoy en contra de investigar el gran tema del narcotráfico, sobre todo por la violencia, sobre todo por la corrupción, sobre todo por el efecto periferial que tiene. Causa mucho daño, causa muchos problemas, pero no tanto la droga, sino las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que están relacionadas con el tema del narcotráfico. Entonces, esto que le estoy hablando es lo que mucha gente no considera y es muy difícil hablar firmemente y decir, no, mire, droga, preso, narcotraficante, el mejor narcotraficante es el narcotraficante muerto, consumidores, presos, el mejor consumidor es el que se muere, no hay que tener ningún tratamiento. Entonces, cuando usted se va a ese extremo, ¿qué causa? No hay un sentido común, que es lo que yo le estoy diciendo. El sentido común no prevalece mucho en esto, porque tenemos este grupo que está muy estricto, que no quiere saber nada, y luego tenemos este grupo que, como le comentaba, quiere irse a todos lados, quiere irse a la liberación total, y entonces no hay un consenso de cómo vamos a actuar. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un estricto grupo aquí? En este estricto grupo, que supuestamente está del lado de la ley y del sistema, son donde están la mayoría de los corruptos. O sea, los corruptos no están en el lado de que quieren liberar y hacer la droga. A los corruptos les gusta y les interesa que siga la corrupción. Ese es el otro problema que tenemos en el narcotráfico. Que hay un montón de vivos, delincuentes, pero son delincuentes no del narcotráfico, son delincuentes de pasión, de corazón, que viven de eso. Entre ellos están los políticos, los militares, los policías, la justicia, mucha gente que está detrás del negocio, que no aparecen en el negocio. O sea, usted ve las cabezas del narcotraficante, pero atrás de esa cabeza hay toda una estructura, que digo, esto lo vamos a comentar. Entonces, el dilema es tan grande que no puede usted considerar, mucha gente lo va a decir, con una solución simplística que diga, ¿sabe qué? Esto se acaba en un minuto. Oye, no, usted no puede. Porque ese mismo análisis que yo le digo, que yo lo estoy haciendo, lo hacen esta gente. O sea, yo no le estoy hablando nada nuevo a usted. No le estoy demostrando. Esto usted lo sabe. Le aseguro que usted lo sabe. Y si no lo sabe, lo ha escuchado. Pero esta gente dice, entonces cuando usted habla de luchar contra el narcotráfico en muchos de estos países, la gente dice, escúchame una cosa, ¿en serio?
¿Cómo van a luchar si ustedes están llenos de uso de droga? O sea, uno de los argumentos, uno de los comentarios más comunes que salen cuando escribe la gente del narcotráfico es que Estados Unidos es el mayor consumidor de droga del mundo. ¿Qué cara tiene de tratar de encabezar la lucha contra el narcotráfico? Además, y aquí lo voy a dejar, Estados Unidos hace un montón de tonterías a nivel internacional en la lucha contra la droga que le dan suficiente argumento a esta gente para que continúen esa lucha. Entonces, esto es un poco el problema de lo que estoy hablando. Quiero asentar esto antes de empezar a hablar de narcotráfico, para que vea que sí reconozco que no estoy encajado en la parte legal únicamente y que digo, no, esto es así porque es así, porque la ley es así. No, estamos conscientes de todo esto. Entonces, quiero que comprenda esto para que podamos hablar. Pero esto lo vamos a continuar, porque le digo, es apasionante el tema. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.